esté bendiciendo a todos en esta tarde. Como he venido hablando últimamente, Dios es un Dios que conoce todas las cosas de principio al fin. Dice de sí mismo en el libro Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que sabemos, hermano, que a diferencia de nosotros que tenemos incertidumbre acerca de qué va a ser de nosotros, a mí a veces me preguntan, ¿el miércoles podemos hacer tal cosa? Le digo, no te sé decir, de acá al miércoles hay tantas cosas que pueden pasar. Ayer me decía una persona X, ¿y qué vas a hacer? No sé yo todavía, lo único que sé, mañana tengo que estar en la iglesia, es el único compromiso ineludible, refiriéndome a mañana domingo, ¿no? El único compromiso ineludible que tengo, pero después el resto de las cosas no sé cómo va a derivar el día y qué es lo que voy a terminar haciendo. Pero Dios, a diferencia de nosotros, sabe todas las cosas. Y cuando hablo de nosotros, incluyo aún los propios apóstoles, salían librados a la mano del Señor y era el Espíritu de Dios el que los dirigía, si debían permanecer en un lugar, si debían avanzar o si debían cambiar el plan de viaje que tenían planificado. Y así Dios fue constituyendo las diferentes iglesias. Ahora, nosotros estamos en Colonia haciendo un estudio, que si lo miran las plataformas de TikTok o de YouTube de la iglesia, puede seguirlo también. Sé que lo digo y después no lo va a mirar. El 90% de los que lo escuchan no lo miran porque las visualizaciones hablan por sí mismos. Pero le voy a explicar que hay algo importante en cosas que a veces decimos están alejadas de nosotros. Si usted estudia 1 Corintios 5 y 6, no, de pronto dice, no son de los pasajes que tengan mayor contenido. Y sabe que, sin embargo, forman parte de una carta en el cual el apóstol Pablo presenta a la iglesia la comunión que nosotros tenemos a través del sacrificio de Jesucristo y la participación de la cena del Señor. Y como hemos dicho, no podemos agarrar una carta y aislar y decir, bueno, solo leo el final, solo leo el principio, solo leo la mitad. La carta trata una temática y por eso está agrupada dirigida a una iglesia, pero trata una temática que aborda diferentes cuestiones que sucedían en esa iglesia. Y yo digo, la iglesia, sea de Juan Lacase, de Colonia, de Montevideo, cualquiera que escucha hoy la palabra, es ajena a las imperfecciones que la iglesia de Corinto tenía. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis el mensaje a las iglesias, en todas hay un mensaje en común. ¿Cuál es el mensaje en común que hay? Yo conozco tus obras. Conocía las fortalezas y conocía las debilidades de los que formamos el cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es el edificio en el cual nosotros nos reunimos. Ese es el templo, ¿no? Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los creyentes que estamos allí. Y había una serie de problemáticas en la iglesia allí de Corinto, arrancando por fornicación y adulterio, miembros de la iglesia teniendo relaciones con prostitutas, un montón de cosas. Y allí, en medio de esas correcciones que el apóstol Pablo tiene que hacer, él no viene y le trae un mandamiento en concreto y le dice, sí, porque la palabra de Dios dice, no dirá falso testimonio. Porque como él se cansa de explicarlo, la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo, fue el esclavo de confianza. La ley no nos perfecciona, solo nos muestra nuestros defectos. Pero es en Cristo, hermano, que nosotros tenemos, y lo dice en el capítulo 6 con claridad, dice, en Cristo fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados y fuimos redimidos. Las 4 cosas la dice en el capítulo 6 cuando le habla a la iglesia. Porque le está hablando, hermano, a una iglesia que le dice, sepan de que hay por delante un juicio de parte de Dios. Un juicio de parte de Dios, hermano, por eso yo le digo, no podemos aislar y decir, tratamos el tema de la Santa Cena
Y ese pasaje que dice, tomando la cena del Señor indignamente, y aislarlo de lo que pasó en el capítulo 5 y lo que pasó en el capítulo 6. Lo que pasa en el capítulo 5 y el capítulo 6 es mensajes concretos a personas que estaban sentadas como estamos nosotros, escuchando la palabra de Dios, y que Dios le está diciendo a través de la palabra, dice, yo conozco tus obras. Él conoce las imperfecciones dentro de la iglesia, eran diferentes una de otra. Pero justamente, hermano, Jesucristo vino y ofreció su vida, ¿para qué? Para que nosotros andemos en vida nueva. Nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero y es para seguir, perseveraremos en el pecado, dice la palabra, para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo es categórico en estos pasajes diciendo, porque el que practica tal y tal y tal cosa no heredará el reino de los cielos. ¿Qué hacemos? ¿Los sacamos, los tachamos con corrector de la Biblia? ¿O nos está hablando a nosotros, hermano, que cuando llegado a conocer la verdad, habiendo sido lavados en la sangre del Cordero, habiendo sido redimidos, permanecemos en las mismas cosas? Digo, salvo porque somos salvos para siempre. La salvación es un regalo de Dios y somos salvos para siempre, pero también, hermano, dentro del trigo, junto al trigo, está la cizaña. Dice, un hombre, hay una parábola del trigo y la cizaña, vino el enemigo y plantó cizaña. Dice, ¿qué haremos? ¿La arrancaremos? Es decir, ¿va a ser quitada del medio nuestro? Dice, no. Dice, porque si no corremos peligro de sacar juntamente el trigo con la cizaña. Pero cuando el Señor venga, hermano, va a recoger el trigo por un lado, en los graneros, hermano, y la cizaña será quemado en el fuego que arde. Ese mensaje, hermano, es un mensaje para nosotros, para que sepamos, hermano, que si nosotros somos salvos, esa salvación es un regalo de Dios inalterable. Pero no se engañe decir somos salvos. Si usted, habiendo sido redimido, habiendo sido lavado y habiendo sido justificado, permanece viviendo en las mismas cosas como esta iglesia, ¿no? Allí menciona un montón de cosas. Y más allá de ir a un precepto, como fue la ley en su momento, el apóstol Pablo no viene y le dictamina preceptos para que nosotros digamos, bueno, este lineamiento, la ley 1, la 2, la 3, la 4, sino que los llama a la reflexión en lo siguiente. Dice, hay una obra que distingue la iglesia del mundo. Dice, el mundo, cuando una persona va y tiene relaciones, dice, con una prostituta, los dos, dice, como está escrito, serán una sola carne. Dice, pero la obra de Dios, dice, viene y nos aborda con su espíritu y ahora somos uno en espíritu con Dios. Y que no podemos, hermano, tener. Y esa es un mensaje, hermano, yo creo que independientemente de que yo lo que quería tratar estaba en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, y tal vez lo haga en otra predicación para no ser demasiado extenso, en esta mañana, en esta tarde, lo que yo quería llamarlo a la reflexión, hermano, de tomar seriamente esa amonestación que el apóstol Pablo hace a esa iglesia, considerándonos cada uno de nosotros, mirándonos, como dice la palabra, en el espejo de la palabra, porque es la propia palabra, hermano, la que nos va a estar mostrando. Y no se engaña, hermano, porque el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, porque ninguno que practica esto o aquello va a heredar el reino de los cielos. Dice, lo cual es vosotros fuisteis en otro tiempo. En la iglesia no estaba lleno de personas que habían vivido una vida de rectitud, estaba lleno de personas que habían vivido una vida de pecado y de error. Pero basta ya, hermano, el tiempo de ignorancia, eso es lo que le está diciendo a la iglesia, y no podemos venir y participar de la cena del Señor si nosotros no hemos corregido, sea cual sea, hermano, de esas cosas las que aborda el apóstol Pablo y las que no aborda, pero que categóricamente la palabra de Dios sentencia y dice, el que practica tal cosa no tiene parte en el reino de los cielos. Y hermano, eso es una verdad, tan verdad como la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo y su resurrección, es tan verdad como lo otro. No nos engañemos a nosotros mismos, hermano, de permanecer viviendo en una vida de pecado. En relación a esto, que ya ahora no me va a dar el tiempo para tratarlo, yo quería mencionar cómo el Señor tiene un conocimiento de todas las cosas y revela en dos etapas diferentes. Le revela primero a un rey pagano, que era Nabucodonosor, qué cosas iban a suceder hasta el final de los tiempos. La sucesión de reinos se lo muestra allí en una estatua representada de oro, plata, bronce y hierro. Pero luego, para reafirmar la importancia de esto, en el primer año del rey Belsasar, el que sucedió a Nabucodonosor, su hijo,
Daniel tiene una visión que la traslada en el capítulo 7, pero una visión vista desde la óptica de Dios. La primera visión tratan lo mismo. Usted estudia Daniel capítulo 2 y estudia Daniel capítulo 7 y trata de lo mismo, con más detalle el capítulo 7, pero la visión del capítulo 2 era desde la óptica humana, desde la óptica de un conquistador que veía en sus conquistas ganancias, veía oro, veía plata, veía riquezas a través de eso. Y la visión desde la perspectiva de Dios, donde todos esos reinos, diferentes uno de otro en sus atrocidades o en la rapidez en conquistar o en otras cosas, que yo no puedo detenerme hoy en explicársela, terminaban siendo todas esas bestias desde el punto de vista del juicio de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que, al igual que en la visión que tiene Nabucodonosor, donde una roca, dice, no cortada a mano, vino y golpeó esos reinos y los destruyó y estableció, se convirtió en un monte, en un gran monte, una gran montaña. Y ese reino no va a tener fin. Y acá en el libro de Daniel capítulo 7 dice lo mismo. ¿Cuál es la conexión con lo que yo le venía diciendo de Primera de Corintios capítulo 6? Ahí les trata, dice, los hermanos tenían pleitos, tenían juicios uno con otro. Y se lo voy a llevar a este a juicio porque me quedó debiendo tal cosa y no me la pagó. Cosas puntuales, hermano, que no pueden pasar dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo le llama la atención y dice, usted no sabe que nosotros hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Y en el capítulo de Daniel, hermano, viene a establecer eso mismo, igual que en el libro de Apocalipsis, los diferentes juicios donde el apóstol Pablo nos está llamando la atención. Dice, ¿cómo es que hemos de juzgar al mundo y no somos capaces de corregir las cosas dentro de la casa de Dios? Así que, hermano, yo le invito a que usted, tómelo como una introducción, tal vez para clarificarlo y para despertar en usted un interés en estudiar estas cosas y mirarse un poquito en el espejo de la palabra, hermano, para no correr engañados. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos a tiempo. Mientras estamos en el camino, hermano, estamos a tiempo de cambiar las cosas, estamos a tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. No nos enseña la palabra acerca de la ofrenda. Dice, si tenemos una cosa con el hermano, dice, y vinimos a presentar la ofrenda, deja la ofrenda allí si primero arregla las cosas. El Señor quiere que arreglemos las cosas cuando habla, porque la temática, insisto, es tomando la cena del Señor dignamente y tomando la cena del Señor indignamente. Que antes de que llegue ese día, hermano, nosotros reconsideremos, hermano, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros para cambiar de forma de vida, para corregir lo que está mal y para vivir de una manera que agrada a Dios, hermano, porque el Señor nos trae ese mensaje a cada uno. Me dice, Daniel, yo conozco tus obras. Nómbrese cada uno, hermano, porque también es para mí igual de válido para usted su persona. Que Dios los bendiga.